Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Estamos iniciando una nueva serie, una nueva temporada de estudios bíblicos en los cuales Dios hablará a nuestro corazón. Así que en el nombre de Jesús estás a tiempo de agarrar tu Biblia, agarrar un libro de notas y agarrar tu pluma para que juntos estudiemos la poderosa palabra. En esta ocasión estaremos hablando sobre las fiestas de Dios. Son fiestas en las cuales Dios instituye para el pueblo de Israel, pero con un propósito de trasfondo. Dios nunca establece una orden o un decreto solo por hacerlo, por decir que Él es Dios y que todo lo puede. Dios establece órdenes, Dios establece fiestas para demostrar el amor que tiene por toda la humanidad. Y establece estas fiestas, de las cuales estaremos hablando desde hoy. Establece estas fiestas para que todo el mundo pueda acercarse a Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se acercaba a Dios mediante sacrificios, mediante ofrendas y todo tipo de fiestas que Dios ordenó al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué es tan importante las fiestas para el pueblo judío, para el pueblo de Israel? Algunos dicen que son fiestas de los judíos, pero en realidad son fiestas dadas por Dios para que el pueblo de Dios las celebre. Pero ¿por qué son tan necesarias o tan importantes? Estas fiestas se establecen desde un principio para que el pueblo celebre a Dios, para que el pueblo adore a Dios, para que el pueblo busque a Dios. Y en estas fiestas vemos el carácter y el amor de Dios, no solamente por el pueblo de Israel, sino por el mundo entero. Dios escoge al pueblo de Israel no por ser el mejor, como dice Moisés, sino por ser el más pequeño y el más débil, para mostrar a Dios su poder y su amor y su misericordia. En estas fiestas que estaremos hablando, el pueblo de Israel toma un tiempo para orar por las naciones. En estas fiestas el pueblo de Israel dedica un tiempo para orar por las naciones, para que estas naciones conozcan a Elohim, al creador del universo, al Shaddai, al Dios todopoderoso. En la escritura vamos a encontrar aproximadamente 13 fiestas, si no es que más fiestas. Pero en las fiestas que Dios ha instituido para nosotros o para el pueblo de Israel, son 7 fiestas establecidas por Dios. Al finalizar este curso, al finalizar esta temporada de estudios bíblicos, estaremos hablando de una 8ª fiesta. Pero en esta 8ª fiesta estarán involucradas las 7 fiestas de las cuales estaremos hablando. En el nombre de Jesús, el primero que establece estas fiestas, esta temporada de fiestas, de celebración, es Dios mismo. Dios da órdenes a Moisés y dice: después Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Dice: para que me celebre una fiesta en el desierto. Dios da órdenes para que su pueblo celebre estas fiestas y establece temporadas para que todo el pueblo se juntase y adorase al Dios omnipotente, omnipresente, al Dios todopoderoso. En cada una de estas fiestas, como hablamos, Dios muestra su carácter, su amor y su propósito. Ahora, Dios establece estas fiestas para que el pueblo de Israel pudiese entrar y conocer el reposo de Dios. De lo contrario, si Dios no manda o no ordena que se celebren fiestas, no pueden ver el carácter de Dios formado. El propósito entonces es entrar
en el descanso del Señor, entrar en el reposo de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Estas fiestas se le dan a Moisés cuando está en el monte Sinaí. Dios ordena así las fiestas en Éxodo. Incluso Dios hace una fiesta, la primera cronológicamente hablando, la Pascua. No es en Éxodo, sino en Génesis. Dios establece esa primera fiesta en la cual Él es el que hace el sacrificio. Pero estas otras fiestas que Dios ordena al pueblo de Israel se dan en el monte Sinaí, mientras Moisés estaba cara a cara con el Dios Todopoderoso y descendía la gloria con truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte Sinaí. Y la escritura declara que este monte Sinaí se estremecía porque la gloria de Jehová había descendido. No es el tema, pero por algo algunas personas tiemblan cuando la gloria de Dios desciende sobre ellos. Ya estoy predicando. Estas 7 fiestas que Dios establece para su pueblo se establecen en 3 tiempos de fiesta. Ahora más adelante estaré explicando cuáles son estos 3 tiempos de fiesta. Pero quiero que comprendamos que en cada una de estas fiestas se hacían sacrificios a Dios. Era necesario ofrecer un sacrificio por ofrenda de paz, por ofrenda de pecado. En cada uno de estos había sacrificios que el pueblo de Israel le ofrecía a Dios en gratitud por haberlos sacado de Egipto, un lugar donde muy difícil podía salir. Entonces, acompáñenme a 2 de Crónicas, capítulo 12, verso 8, dice: entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico. Ahora, note esto: para que ofreciesen en cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo. Esta es la 8ª fiesta que vamos a estar hablando, el reposo. En las nuevas lunas, en las fiestas solemnes, 3 veces en el año. Por eso dije que cada fiesta, estas 7 fiestas, se celebraban en 3 tiempos. Las 7 fiestas nunca se celebraron en un solo mes o las 7 fiestas en 2 meses. No, tenían que celebrarse a lo largo del año, al iniciar la primavera y al venir el otoño o al venir el invierno. Estas fiestas tenían que ser establecidas a lo largo del año. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos comprender y entender cada una de estas fiestas? No podemos pasar por alto como cristianos, como creyentes en el Señor Jesucristo. No podemos pasar por alto estas fiestas por ningún momento. Por ningún motivo podemos pasarnos por alto estas fiestas tan importantes que son para el pueblo de Israel, para los judíos, como para los cristianos que somos el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió de entre una multitud y te sacó para mostrar su poder, su gloria. Entonces, en estas fiestas estaremos hablando también cómo aplica las fiestas en el pueblo de Israel, en Jesucristo y en nosotros. Ninguno de nosotros estamos excluidos de las fiestas, de las santas convocaciones de Dios. En el nombre de Jesús, que Dios abra nuestro entendimiento, que Dios abra nuestro corazón para profundizarnos en esta temporada de estudios bíblicos y que podamos absorber todo en gran cantidad. Porque para muchas personas este tipo de fiestas
son algo meramente oculto o algo meramente no entendible, porque algunos dicen que por cuanto estas fiestas se encuentran en el antiguo pacto, nosotros no entramos en ellas, no podemos celebrar, pero realmente estamos equivocados, porque como pueblo de Dios, como injertados en el olivo, debemos de celebrar, pero no celebrar como en el antiguo pacto. Esta es otra cosa. No podemos celebrar como en el antiguo pacto. Ahora, como creyentes en Cristo, como cuerpo de Cristo, nuestra celebración es totalmente diferente. Y lo vamos a ir analizando a lo largo de las fiestas que Dios establece. Es algo que para muchos está cubierto. Para muchos está velado. Porque se empiezan a hacer estudios o adentrarse en la palabra con mente o con sabiduría humana. La Biblia no fue escrita por hombres, pero no fue escrita por mente humana. Fue inspirada por el Espíritu de Dios. Los santos hombres movidos por el Espíritu Santo escribieron cada parte de la palabra. Entonces, si Dios encubre este tipo de fiestas para algunas personas, pero no para todos. No para todos. Estas fiestas están a la mesa para que tú y yo podamos absorber de cada una de ellas. Dice, Proverbios dice, es gloria de Dios ocultar una cosa, y es gloria del rey escudriñarlas. Recuerde que Dios dijo, la palabra de Dios dice en Apocalipsis, que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, gloria de Dios es ocultar. Algunas cosas están ocultas para muchas personas, pero para ti, para mí, que ponemos nuestra vida delante de Jesús, que ponemos nuestra vida delante del Cordero, que ponemos nuestra vida delante del Dios Todopoderoso, para nosotros es diferente. Pero hay un detalle, hermano. Hay un detalle, es escudriñarlas, escarbar, buscar, indagar, orar, todo eso. Porque de lo contrario, si no indagamos, si no escudriñamos, Jesucristo dijo a los judíos, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ella encontraréis la vida eterna. Escudriñar. Pero si no escudriñamos, si no leemos, si no buscamos, ¿cómo vamos a entrar en estas temporadas que Dios tiene para nosotros? Es gloria de Dios ocultar algo. Pero algo bien interesante, que cuando Dios oculta este tipo de cosas, no lo oculta tan profundo. Y si lo oculta tan profundo, vamos a entrar ahorita, hay alguien que lo escudriña. En el nombre de Jesús, hoy vamos a escudriñar las escrituras. Que Dios nos hable a través de su palabra. Que Dios nos hable a través de las fiestas establecidas que Él dio desde el principio. Dios planificó todo. La escritura declara que tú y yo fuimos escogidos antes que el mundo fuese fundado. ¿Cierto? Recuerda eso. Dios te escogió antes que el mundo fue fundado. Dios te escoge antes que el mundo fuese fundado, pero cuando establece el mundo, la tierra, ya la establece planificando las fiestas, planificando a las celebraciones a Dios. Ahora, acompáñeme a Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor. Las cosas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. Ponga mucha atención. Es honra de Dios, gloria de Dios encubrir. Ahí vamos a entrar. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. En este tiempo que escribe Moisés, había cosas secretas guardadas de parte de Dios. Pero dice aquí, para nuestros hijos,
para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de la ley. Esto es escudriñando las escrituras. Escudriñando, ¿cómo es? Escudriñando la palabra de Dios. Escudriñándolo. Ahora, me voy al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, muchas cosas, muchos secretos no fueron revelados. Para muchos judíos, el velo sigue puesto. Dice Pablo que hasta que el velo no les sea quitado, entonces van a creer en el Mesías. Pero para muchos de ellos el velo está puesto. Por eso todavía no alcanzan a comprender que Jesucristo vino, murió y resucitó de entre los muertos. Ahora dice, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 2, verso 7. Esto es muy interesante, hermano. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios, dice, en misterio. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué dice? La sabiduría oculta. Oh, Pablo, ¿por qué me hablas de esta sabiduría oculta? Esta sabiduría oculta que estaba desde el Antiguo Testamento. Recordemos que cada carta que escribe Pablo, Pedro, Juan, siempre su base fue el Antiguo Testamento. Nunca escribieron basándose en fábulas, en dichos por otras personas, sino que todas sus cartas, sus escritos o sus epístolas fueron basadas al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. Y Pablo dice, la sabiduría oculta. O sea, Pablo como judío, como comprendiente de la ley, sabía que había algo oculto. Un fariseo que estudiaba la ley, la Torá, sabía que había algo oculto que no estaba siendo tan revelado para el pueblo. Pero para el pueblo que no se atrevía a escudriñar las escrituras, dice, la cual Dios predestinó. Oh, ya se empieza a aclarar, antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Aleluya. Voy a predicar ahora. Esta sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, antes que el mundo fuese fundado, para nuestra gloria. Pero no para gloriarnos y creernos más que los demás. No, es para glorificar a Dios en todo tiempo. Así que somos como vasos frágiles, vasos de barro, que fallamos continuamente. Nuestra cabeza nos traiciona a veces, nuestro lenguaje nos traiciona a veces, nuestros pensamientos traicionan a veces. Pero Dios usa este vaso de barro frágil que está a la intemperie, fácil de ser quebrado por alguna situación. Pero aquí es donde se muestra el poder de Dios. Dice que nosotros somos vasos de barro, para que la excelencia y el poder no sea de nosotros, sino de Dios. Entonces, cuando llegamos a 1 Corintios capítulo 2, verso 10, dice, pero Dios nos las reveló. ¿A quién? A nosotros. Todo lo que Moisés hablaba concerniente a las fiestas, concerniente a la ley, a los mandamientos, a las promesas, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, pero Dios nos la revela. ¿A quién? A nosotros. A nosotros. Ah, Señor, por el Espíritu. Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Como dice, aún lo profundo de Dios. Entonces, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, que solamente algunas cosas eran reveladas, como dice Moisés, ahora en el Nuevo Testamento todas las cosas se nos son reveladas. Todo el velo es quitado y podemos entender y comprender aleluya, la poderosa palabra de Dios. Y a través del Espíritu Santo, con la ayuda de Él, porque Él fue el que le inspiró. Él usó a Pablo, Él usó a Moisés, Él usó a David, a Samuel. Él usó a todos esos hombres, moviéndolos a escribir no lo que ellos pensaban, no lo que ellos creían o querían o deseaban, sino lo que
Dios estaba revelando en ese momento. Pero Dios, algunas cosas que reveló a algunos hombres, otras en el Antiguo Testamento las mantuvo ocultas. Cuando estudiamos el libro de Génesis a simple vista parece nada atractivo desde el principio. Sí, vemos a Elohim, al Dios creador del universo, al Dios todopoderoso, pero vemos muchas veces tan insignificante este verso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A simple vista, yo ya sé que Dios es poderoso, majestuoso. Y yo sé que hubo un principio, no de Él, pero de esta creación. Y déjeme llevarlo a lo profundo de la palabra. Que el Espíritu Santo nos introduzca a los ríos, al río. Como llevó a Ezequiel, que cuando iba caminando, el agua llegaba a los pies, caminaba más, llegaba a los tobillos, caminaba más, llegaba a las rodillas y así. Hasta que tuvo que entrar nadando. Así que esta noche vamos a introducirnos en el río del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Recuerden, estamos estudiando las fiestas de Dios, no las fiestas de los judíos, las fiestas de Dios. Ellos son los que celebran estas fiestas, pero son fiestas establecidas por Dios. Ahora dice, en el principio, a simple vista, no nos llama mucho la atención, pero quiero que me acompañe al original. En el principio, esta frase, en el principio dice, en el Strong, la concordancia, usted apúntela, Hebreo 72:25, y se pronuncia Reshit. Estamos hablando hebreo ahora. Reshit. Y su significado es lugar o tiempo. Amén. Vamos despacio. Lugar y tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio habla de un lugar y de un tiempo. Recuerde, estamos hablando de las fiestas. Dios escoge un lugar. Incluso la Escritura dice que Dios reunía a su pueblo en el lugar que Él quería que el pueblo se reuniera. Recuerda cuando la columna de fuego estaba sobre ellos. Recuerda cuando la columna de la nube estaba sobre ellos. Y el pueblo de Israel se movía a donde la nube se moviera. El pueblo no se movía para donde quería. El pueblo de Israel se movía conforme a la nube, a donde Dios había escogido un lugar y un tiempo. Amén. En el nombre de Jesús, espero me esté explicando bien. Esto se habla en el principio. Dios escoge lugar y tiempo. Ahora, cuando dice la palabra que Dios creó en el principio lugar, tiempo, Dios en el principio creó. Esta palabra en el Strong es a 1254 y su significado es bará. Ya está hablando más hebreo, gloria a Dios. Ya son dos frases, bará, y significa seleccionar. Entonces Dios está seleccionando lugar y tiempo. Recuerde que las fiestas dadas o decretadas, ordenadas por Dios, no se celebraban cuando el pueblo quería celebrarlas. Se celebraba cuando Dios decía que tenían que celebrarse. En Levíticos, Dios ordena a Moisés y dile a Aarón que no en todo tiempo entre al lugar santísimo. No en todo tiempo. Tenía que entrar al lugar santísimo cuando Dios ordenaba, cuando Dios permitía
que el sumo sacerdote o los sacerdotes entraran en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces Dios estaba escogiendo lugar y tiempo, seleccionando para que todo el mundo glorificara su nombre. Ahora, yo quiero que me acompañe. Todo esto es concerniente. Vamos. En Génesis capítulo 1, verso 14 dice: acompáñenme y lea junto conmigo. Dijo luego Dios: haya que lumbreras. Cuando se habla del sol, la luna, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan, note, señales para las estaciones, para días y para años. Dios establece luna y sol, no solo para alumbrar la tierra, no solo para estaciones, para días o para años. Yo quiero que me acompañe aquí en el nombre de Jesús. Cuando Dios dice que las señales significa señales en un sentido, dice, de aparecer. Dios pone la luna, el sol, para aparecer. Pero para aparecer, ¿quién? La palabra señales significa aparecer. Ahora, cuando nos fuimos a Génesis 1:14, dice, para las estaciones. Aquí es muy poderoso esto. Para las estaciones. Para las estaciones dice que específicamente es en el Hebreos 41:50. La palabra significa moed. Moed. Y específicamente habla de fiestas, de festivales. Ahora, yo me regreso ahora un poco. Esta palabra, ay Dios, estamos en vivo. Esta palabra en el sentido de aparecer, que es una señal, en el Strong 226 proviene de esta palabra 225, que es propiamente de venir. Ah, Dios. Yo estoy terminando ahora. Aparece y viene. En alguna situación, en alguna de estas fiestas, va a aparecer ¿quién? El que creó el sol, la luna, las estrellas, y el que ordenó las fiestas. Es algo bien precioso, porque vemos que Jesucristo muere en una fiesta dada por Dios. Y usted sabe cuál es, que es la Pascua. Pero Jesús está muerto durante 3 días. ¿Se recuerda? Entonces, Jesús está en la tumba durante una fiesta. Y Jesús resucita durante otra fiesta de las cuales Dios dio al pueblo de Israel. Entonces, pero hablamos de 7 fiestas, Saúl. Sí, Jesús, cierro con esta. Jesús cumplió las fiestas que Dios estableció. Jesús cumple en su primera venida las fiestas establecidas por Dios, las principales fiestas, porque hay como 13 fiestas que el pueblo de Israel celebra. En el nombre de Jesús,
Dios te bendiga y te guarde, y espero haya sido de mucha bendición en el nombre de Jesús.